el baluarte de la verdad, es aquella que sostiene la palabra de Dios, que defiende la palabra de Dios para que esa palabra permanezca y trascienda a través del tiempo, para que esa palabra pueda llegar a cada corazón, a cada... y que murmuraba sobre aquella bendición de Dios, sobre aquella promesa de Dios que había establecido de dar por heredad una tierra prometida, que es el pueblo de Dios. Él es mi amigo, me ha dado la paz y el fruto del pan que comen los míos. Él no me puede fallar, porque Él es mi amigo, me da libertad, me da la verdad, me da lo que pido. Cada día, a través de apropiarnos de la gracia de Dios, apropiarnos de aquello que Dios ya nos ha regalado, de aquello que Dios cada día se revela a nosotros a través de la persona de Cristo, a través también de nosotros determinarnos a seguir adelante. Hay un fundamento para esto y es el fundamento en donde encontramos como piedra fundamental la persona de Cristo, ¿no? Ese fundamento que también lo determina y menciona el apóstol Pablo, porque yo he puesto ese fundamento, menciona, ¿no? Ese fundamento en donde nosotros también prevalecemos a través de una palabra que mueve nuestro espíritu, que mueve también y permite que nosotros también podamos determinarnos en este tiempo a avanzar, a no detenernos, así como compartíamos en los primeros bloques la vida de Cornelio, ¿no? La vida que él también se apropia de una palabra, se apropia siendo extranjero, indaga sus características propias en su vida, en donde vemos que hay un ordenamiento, en donde vemos también que él en cada momento, él oraba siempre, era temeroso, era piadoso, la palabra lo determina como justo y que tenía una gran reputación en todo Judea, siendo coronel de un ejército, siendo una persona de autoridad. Vemos que tenía una reputación que lo calificaba en todas las áreas de su vida. Pero esta persona buscaba ese plus y vemos que muchas veces nosotros, como hijos de Dios, también a veces nos permiten las circunstancias, permite también que nos podamos rendir. Pero sin duda esta palabra de inquirir que estábamos mencionando, inquirir que significa también ir hacia adentro, ¿no? Buscar a profundidad, permite también que nosotros podamos ubicarnos en una plataforma en donde tiempo se haga evidente. Algo que la palabra nos enseña a través también de tomar parte, de tomar herencia y de reconocer que hay un tiempo que Dios nos está llamando. Dios nos está llamando como hijos amados. Dios permite también que podamos apropiarnos de lo que ya Él nos ha dado, ¿no? Como hijos. La palabra, como estábamos compartiendo, vemos que la vida de esta persona entra y provoca, ¿no? Provoca ese resplandor de Dios, provoca que Dios se manifieste en todo momento. Vemos que esa palabra que resalta, la piedad, ¿no? La piedad significa bien alimentado, una persona con gracia, con determinación. Vemos que él busca ese plus de Dios. Vemos que también en donde la palabra se revela a una hora determinada, siendo esa hora aún en el antiguo pacto, tanto en Éxodo como en Levítico 12, versículo 5, donde también vemos en Éxodo, ¿no? En Éxodo que se revela esta palabra de Dios, se revela en Éxodo 12:6 y en Levítico 23:5,
se revela esta palabra de la hora exacta, ¿no? De la hora exacta, donde vemos que a una hora determinada, en el versículo 3 de Hechos, vemos que se revela esta visión a la vida de Cornelio, y Cornelio vemos que en ese momento toma parte de aquello que el ángel le revela, de poder presentarse, de poder enviar a aquellos 3 hombres al lugar de Jope donde se encontraba esta persona llamada el apóstol Pedro, ¿no? Vemos que él cumple al pie de la letra, sin embargo el ángel no le revela la totalidad, el por qué tenía que buscarlo, no le revela la totalidad lo que él anhelaba en su corazón, pero sí le dice: tienes que ir a buscarlo porque él te hablará. Entonces hay una demanda que la palabra de Dios lo posiciona en un estadio y provoca un ambiente de gloria de Dios, porque a través de la vida de Cornelio vemos que también se habilita un nuevo tiempo para aquellos que se llamaban gentiles, aquellos que eran de alguna manera estaban separados de ese tiempo, de ese pueblo escogido, que estaban separados de esa ley, ¿no? De esa ley judaizante que muchas veces condenaba, ¿no? Los condenaba o los tomaba como personas que no eran aquellas personas que no eran gratas a esa ley, ¿no? De alguna manera vemos que la palabra se hace manifiesto en esta vida y permite que tanto Cornelio, tanto el apóstol Pedro también se le revele a una determinada hora. Sin duda vemos que la hora se hacía evidente, esa hora, porque tenía que ver con el horario de sacrificio en donde el pueblo judío ofrecía también ese altar, en donde era también puesto también en el altar el sacrificio vivo de ese cordero. Guardaban dentro de esos 14 días, inmolaban y también se ponían también a hacer este sacrificio. Entonces determinaba también que ellos pudieran establecer una Pascua, ¿no? Determinaban también que ellos podían cumplir fielmente ese mandamiento. Por eso es que cada día nosotros tenemos que evidenciar también en nuestras vidas el cumplimiento de cada palabra de Dios, tanto como la vida de Cornelio, que es un ejemplo también, es un ejemplo porque permite que nosotros podamos también guiarnos, también como otras personas han sido aquellas personas que han provocado un ambiente, una plataforma en donde permite evidenciar que la gloria de Dios se haga evidente. No siendo judío, vemos que él provocó un ambiente en donde la gloria de Dios se potenció en su vida, en donde también en la vida del apóstol Pedro fueron determinantes, cuando también en la vida del apóstol Pedro vemos que la palabra se revela. Vemos que se revela a una hora determinada, antes de la hora novena. Vemos que el apóstol Pedro, en aquella circunstancia, él recibe una visión también sobre un velo que descendía y habían animales cuadrúpedos, y vemos que en ese momento vemos cómo es que escucha una voz que le dice: Pedro, levántate, mata y come. Esta palabra habló mucho a mi corazón, porque vemos que esta palabra eran determinantes, ¿no? Eran determinantes porque cuando le estaba diciendo Pedro, levántate, mata y come, es una palabra que estuve también compartiendo en una oportunidad en tiempo de maratón. Y esta palabra Dios me hablaba, ¿no? Me hablaba bastante, y por eso he querido continuar con el mensaje, porque creo que siempre Dios permite profundizar, permite darnos mayor
mayor revelación en cada una de las escrituras, y Él siempre nos habla. Muy aparte que hayamos leído su palabra, siempre permite que esas buenas nuevas cada día en nosotros, permite que esa fidelidad y esa gracia permite que se pueda renovar en nosotros, ¿no? Vemos que qué importante cuando le dice: Pedro, levántate, mata y come. Vemos que hay un accionar, vemos que hay un accionar de parte de Dios en la vida misma, ¿no? De Cornelio, y también de Pedro, ¿no? Porque en ese momento es como que hay una sincronización, ¿no? De parte del reino y su vida. Vemos que ahí Dios le estaba bajando un diseño de Dios. Y usted sabe que cuando Dios permite bajar un diseño de Dios, nosotros somos aquellos que pagamos ese precio, en donde nosotros también, la palabra nos desafía y permite que nosotros también podamos ubicarnos en esa plataforma y creer en aquel que está hablando nuestra vida, para que nosotros también los podamos producir en esa accionar de la fe, ¿no? La palabra en esta parte, ¿no? En esta parte cuando menciona matar, ¿no? Y era cortar, dar muerte, ¿no? Dar muerte era también pagar ese precio, ¿no? Era importante que pudieran pagar ese precio, era importante que pudiera dar muerte. Y vemos que 2 veces Dios le dice: Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro de alguna forma se limitaba, porque decía: yo ninguna cosa inmunda he comido, yo no tengo que comer eso, ¿no? Pero vemos que la voz de Dios a través de esa visión se hace notar y le dice: Pedro, levántate, mata y come. Vemos que es ahí donde Pedro no quería tal vez el cambiar de aquella visión donde él tenía toda esta ley judaizante, donde tenía esa ley que excluía de alguna manera a aquel pueblo extranjero, aquel pueblo que no era parte de la promesa de Dios. Vemos que sin duda Pedro llega a matar, llega a destruir toda aquella doctrina del pueblo judío, y vemos que tomar esa determinación, vemos que también sigue a la par con aquella misión que Dios le estaba mostrando, esa misión en donde él tenía que irse a Cesarea, tenía que ir a aquella región en donde se encontraba Cornelio, en donde se encontraba aquel pueblo. Entonces vemos cómo Dios mueve, ¿no? Pero vemos también la importancia y la dimensión en donde la palabra permite hablarnos a nosotros, y es menester entender que Cornelio, con todas las acciones y características en su vida, no le alcanzaba para recibir la impartición y el diseño de Dios. Él tenía que ponerse en contacto con un padre, y vemos que la figura paterna en esta parte del Evangelio, en esta parte donde toca también al apóstol Pedro y donde también se hace hincapié en la vida de Cornelio, vemos que era necesario, cuando el ángel le dice en el versículo 30 y en el versículo 33, 32 y 33, vemos que el ángel le habla a Cornelio, le dice que era necesario que lo buscara, era necesario que enviara a aquellas personas, y simplemente lo único que le dijo aquel ángel a través de la visión: él hablará. Entonces no le dio todas las respuestas, a pesar de que él estaba en santidad, a pesar que él era una persona que cumplía determinadas características. Le dijo en palabras que él tenía que buscar a ese padre, él tenía que ponerse en contacto con ese padre, porque solamente un padre iba a poder bajar el diseño que Dios le había mostrado. Ese diseño en donde también al día siguiente, antes de la hora novena, vemos que Dios le muestra una visión. Y esa visión en donde el apóstol Pedro, una vez que recibe aquello y empieza también y llega al lugar determinado y encuentra a Cornelio, vemos que había también en aquel momento, cuando él se encuentra
vemos en el versículo 24 de Hechos y menciona: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a los parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró, mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo asimismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Acá menciona que era una abominación, acá menciona que no era correcto que él se uniera y también estuviera con personas que eran extranjeras. Pero vemos que la palabra se hace presente, vemos que la palabra permite que también nosotros nos ubiquemos en un escenario diferente cuando esta persona llamada Cornelio se apropia, ¿no? Se apropia de lo que él buscaba. A pesar de no ser judío, él se apropia de esa identidad. Entonces esto también lo hemos trasladado en la vida también de Ruth, ¿no? Vemos cómo es que aquella mujer, ¿no? Tanto Noemí, y vemos en el versículo, ¿no? En el versículo de Ruth 1:16, cuando se menciona: y Ruth respondió, ¿no? No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Vemos que había una determinación muy grande en la vida de Ruth. Vemos que ella se determinó a abrazar, siendo moabita, a abrazar una identidad. Entonces vemos que también Cornelio lo hizo, siendo extranjero. Vemos que él abrazó una identidad del reino. De alguna manera, primeramente cuando llegó el apóstol Pedro al lugar de los hechos, vemos que ahí él le dijo que era abominable, pero Dios le había enseñado que no debía llamar inmundo a lo que él llamaba, a lo que él ya había santificado. Entonces vemos que al momento de predicar el evangelio, en ese momento hay algo que sucede, y es en el versículo 44, cuando menciona: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónicos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Entonces vemos que acá también continúa, ¿no? Porque los que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: pues acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados, estos han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Entonces vemos que la palabra se cumple y que la impartición era necesario que se pueda recibir por medio de un padre. Vemos que a Cornelio no se le revela todo, simplemente el ángel le dice que tenía que ir a Jope, al lugar donde se encontraba, traerlo en el lugar donde ellos estaban, que era Cesarea, y que ahí él iba a hablar. Entonces vemos que él cumple a legalidad, pero sin duda la palabra de Dios se hace evidente y se da cumplimiento a las promesas del reino cuando se pone en contacto con un padre. Vemos que es ahí donde a través de esa impartición, a través de lo que recibe el apóstol Pedro en esa visión, él puede bajar ese diseño e impartirlo en aquel lugar. Después vemos que tanto la iglesia de Jerusalén, tanto la iglesia de Antioquía abraza estas promesas de Dios, y consecuentemente vemos también que en Hechos 1
8, cuando menciona y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, ¿no? Entonces vemos que la palabra de Dios se hace evidente en nuestras vidas cuando también nosotros provocamos ese ambiente en donde hay una constancia, porque entendemos que en la vida de Cornelio, al momento también donde él inquiría, buscaba en profundidad ese plus y ese adicional por parte de Dios, se le abrió esa dimensión de gloria, se le abrió también esa revelación, en donde él pudo ser parte de esa visión de Dios, en donde él pudo también recibir y ser ministrado, no solamente él, sino todas las personas que estaban con él. Entonces hay una palabra que permite que también nosotros como hijos de Dios podamos unirnos en un mismo sentir, podamos compenetrarnos en aquel llamado que Dios nos hace y que nos dice: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Dios permite que también podamos unirnos, ser unos en el Padre, estar ambientados en la palabra de Dios, saber que Dios nos traslada a través de creerle, a través de apropiarnos de sus promesas, permite que nosotros podamos también heredar aquellas promesas del reino, podamos ubicarnos en la plataforma correcta, en donde provocamos el ambiente correcto y sabemos que Dios responderá. La palabra nos menciona en Mateo 6 del 9 al 13 y nos declara, ¿no? Vosotros pues oraréis así. Hay una forma, hay una manera donde Dios marca también que nosotros podamos seguir sus señales, seguir su voluntad, seguir enfocados en el fundamento correcto. Va a ser también que nuestra vida pueda continuar de manera obediente aquello que Él ya nos dejó. Provocar el ambiente, no de la manera que nosotros queramos, no de la manera que nosotros pretendamos hacerlo, sino ya hay una voluntad establecida. Vemos que Cornelio lo entendió que había una forma de agradar a Dios, guardando sus mandamientos, había una forma en donde yo podía mantenerme en santidad, y vemos que él lo practicó. Sin duda, todos aquellos mandamientos hoy en día fueron reducidos a 2: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces vemos que Dios establece el vínculo perpetuo, que ese es el amor que puede cubrir multitud de pecados, el amor que nos dimensiona a que también nos podamos conectar con el Padre a través del amor que nosotros abrimos nuestro corazón, podemos involucrarnos en esa dimensión de la gracia, en donde entendemos que nuestra vida es posicionada en un tiempo de gloria. Nuestra vida permite que nosotros también podamos darle la gloria en todo momento, no en un solo momento, sino en todo momento. Y también que podamos ser parte de aquello que Dios ya nos dio, de aquello que Dios ya permite cada día que nosotros podamos vivir, que es su palabra de Dios. Entonces vamos a mencionar las líneas telefónicas 428-2075 para que usted nos pueda estar en esta hora sintonizándonos y pueda estar enviando sus mensajitos de oración a través también de Facebook Live, también de mencionarnos sus pedidos de oración, saludos también, y algún tema en especial si quiere que podamos pasar en este tiempo. De esta manera nos vamos a una pequeña pausa musical, pero ya regresamos en el programa con mi amigo Jesús. También a través de la palabra que estábamos compartiendo, agradecemos a aquellos que se están sintonizando, a Abelardo Cinti, que nos saluda desde Perú, bendiciones, también nuestro pastor Ranford Cardoso, también Hermila Irene Lozano, que nos está viendo desde Río Negro, los bendecimos, agradecemos a Dios por la audiencia, también saludamos a nuestra amada iglesia, a toda la congregación de Vida Nueva de Guaymallén, saludamos también a nuestra madre de fe, a Abelina Llanos, también saludamos a las casas de vida, al barrio Santa Ana. Saludamos también a toda la familia de Claudia Moyano, Vivi Donoso, que también estuvimos el día de ayer compartiendo un hermoso tiempo también de la Santa Cena, ¿no? Sabiendo que Dios permite que podamos traer a memoria todas aquellas cosas que nos marca la cruz, ¿no? Algo que permite dar un nuevo tiempo, algo que estábamos compartiendo, tanto la vida de Cornelio, también como la vida de Ruth, ¿no?
Vemos que hay una dimensión en donde la palabra permite que nos podamos sintonizar en un tiempo correcto, en el tiempo correcto y también de manera voluntaria y programada, algo que a través de trabajar en unidad, a través de correr a la meta, a través de entender que hay un proyecto de vida en Dios, que hay un propósito establecido, un propósito en donde nuestra vida cobra también ese propósito divino, marca una incidencia, ¿no? Saludamos también a Liliana Bardales, que también nos está viendo a través de Facebook Live. Ya estamos casi en el último bloque del programa, pero hemos estado compartiendo la palabra de Dios, hemos estado teniendo un problemita un poco técnico también con el tema de la transmisión, pero lo importante es que estamos transmitiendo y podemos también dar a conocer aquel mensaje, ¿no?, de las Escrituras. Muy importante que nosotros también tomemos y nos apropiemos, ¿no?, de aquello que Dios siempre nos regala, ¿no? Nos regala una palabra fundamentada, una palabra que atesora en nuestra vida y se evidencia, produciendo también el querer como el hacer de acuerdo a su voluntad. Permite que nosotros también podamos ser infundidos a través de ese aliento del Espíritu Santo y podamos proyectarnos a cosas mejores. Algo que estábamos compartiendo es como la vida de Cornelio en Hechos 10, del 1 en adelante, vemos que se hace conocer a través de ser un extranjero, de no ser del pueblo escogido. Vemos que su vida, las características que emanaban, vemos que era piadoso, era temeroso, oraba siempre, era justo, tenía una reputación en toda Judea, pero vemos que esta persona sale de ese anonimato y se hace conocer porque provoca una plataforma en donde aquellas palabras de Dios se hacen y se evidencian en la gloria de Dios. La palabra permite que nosotros nos podamos apropiar. Encontramos en la Biblia a una persona llamada Ruth, a una persona que teniendo un linaje en donde era moabita, en donde era excluida de ese pueblo escogido, vemos que esta persona se apropia de la palabra de Dios, se apropia de aquello que Noemí, su suegra, le estaba declarando, ¿no? Donde antes de tomar una determinación y de quedarse llorando en el lugar donde se encontraba debido a que había perdido también ella a su marido y que también aquella persona llamada Noemí había perdido porque tenía 2 hijos, una de sus nueras le sigue al lugar, vemos que una de ellas se va al lugar de su tierra, ¿no? En su tierra vemos que ella toma una determinación y cada una es de alguna manera impartida por esta persona Noemí, pero solamente Ruth toma esa determinación y vemos que ella dijo: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres iré yo y donde quiera que vivieres viviré, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios, donde tú murieres moriré yo y allí seré sepultada, si haga Jehová aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viniendo de mí, que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Vemos que ella se apropió de una identidad. No era ella judía, no pertenecía a ese pueblo, pero ella se apropió. Y cuando nosotros nos apropiamos de esa identidad como hijos de Dios y creemos esa palabra empieza a germinar dentro de nosotros y empieza a producir esas promesas del reino. Empieza a que todas las cosas que eran imposibles se hacen posibles. Vemos la vida de Cornelio, que él estaba por mucho tiempo
tenía esas características, pero un día sus oraciones, un día sus limosnas, un día esa piedad, ese temor que él tenía ante Dios, subió y se hizo conocido en el reino de los cielos. Vemos que algo provocó un ambiente de santidad, una identidad en donde se hizo conocida todo aquello que él hacía en los secretos, se manifestó en público y pudo concretar el sueño de Dios. La impartición y las promesas del reino se hicieron evidentes porque hubo una persona que se puso a la brecha, que provocó un ambiente del reino, un ambiente divino. Vemos que Dios se hace evidente esta parte en el libro, en esta parte de Hechos, se hace evidente una persona que era extranjera, no era de un pueblo, no pertenecía al pueblo escogido. Hace evidente, aún al vil hace conocido, a ese vil, a ese menesteroso, Dios permite poder ponerlo en alto. Entonces la palabra permite ubicarnos en un lugar diferente. Cuando nosotros tomamos parte y compromiso de aquel legado que Dios ya nos ha dado como hijos de Dios, también permite que nos podamos poner a la brecha, permite que nosotros también nos apropiemos de lo que ya Dios nos ha dado. Algo que menciona el libro de Efesios en el capítulo 1 en adelante, menciona que hay una predestinación. Dios ya nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, ya sabía de nosotros, Él ya nos conocía, aún desde el vientre de nuestra madre. Él conocía nuestro nombre, Él conocía nuestra vida y Él nos prolongó para que nosotros también tomemos conciencia de esa paternidad, tomemos conciencia que hay una forma en donde todas aquellas cosas, así como estábamos mencionando la oración, cuando oramos Padre nuestro que estás en los cielos, y que así como es en el cielo, también sea en la tierra, nos estamos apropiando de una dimensión de gloria, de las cosas que están hechas en los cielos, también en la tierra. Tomamos autoridad, tomamos esa herencia de aquello que Dios ya nos ha dado, ya nos ha conferido, esa identidad como hijos y como hijas, que así como lo hizo Ruth, se apropió de algo que tal vez no merecía. Y eso significa apropiarnos de gracia, ¿no? De la gracia de Dios, porque la gracia nos dimensiona. La gracia significa recibir algo que no merecemos. Entonces, gestionar a través de la posición de una hija y de un hijo de Dios permite que también podamos posicionarnos en la justicia del Padre. La palabra de Dios en esta parte, aún en el versículo 19 de Ruth, vemos que anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Tenían que llegar a esa tierra. Vemos que al momento que llegaron, aconteció que había entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas y decían: ¿No es esta Noemí? Y ellas le respondieron: no me llames Noemí, sino llamadme Mara, porque es grande la amargura que ha puesto el Todopoderoso y me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y Todopoderoso me ha afligido. Así que volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con que ella volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Vemos que de alguna manera Noemí todavía estaba enojada por el momento que había sucedido, su vida. Ella no encontraba consuelo todavía y no se había apropiado de aquellas cosas que Dios ya le había dado de antemano, ¿no? Cuando nosotros miramos
el problema versus no la solución, o versus no al Dios que nos puede solucionar los problemas, nuestra mirada o la dimensión en donde nosotros nos encontramos, no vamos a estar enfocados en lo que Dios ha determinado para con nosotros. Entendemos que la palabra menciona, aún en el Salmo 23, Jehová mi pastor, nada nos faltará. Entonces, por más que pasemos por momentos de prueba o necesidad, entendemos que tenemos una dirección correcta en donde nosotros debemos avalarnos, en donde nuestra vida va a alcanzar el propósito, y es en Dios. Nuestra vida va a alcanzar la fortaleza cuando nosotros tengamos diferentes momentos difíciles, y es en Dios. Todo será en Dios, porque es nuestro refugio, es torre fuerte delante de aquellas persecuciones, delante de aquellos momentos donde nosotros nos ponemos en momentos difíciles. Es Dios aquel que nos va a reconfortar, aquel que nos va a abrazar, aquel que va a permitir darnos la cobertura correcta en el momento y en el estadio que nosotros nos encontramos. Va a permitir que no nos ubiquemos en cuevas, que no nos escondamos, tal vez como lo hizo David, ¿no? En un momento de prueba, o como también vemos que tuvo miedo, ¿no? Vemos que tuvo miedo cuando venía Saúl a matarlo. Vemos que él también tuvo un momento de prueba. Vemos también cuando se encontraba Elías, ¿no? Frente a un momento de prueba, y él también se escondió se escondió para no dar frente a sus enemigos. Pero es Dios que permite que nosotros podamos alzar la mirada, que permite que nosotros podamos enfocarnos en el trono de la gracia, permite que nosotros podamos declarar, así como menciona Mateo 6, versículo 9 al 13, y podamos decir que cuando menciona la oración modelo, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estáis en el cielo. Entonces, cuando declaramos esa identidad, cuando hay ese Padre nuestro, a ese Padre que nosotros oramos y que nos dimensionamos a creer porque es soberano sobre todas las cosas, entendemos que hay una cobertura desde lo alto. Entendemos que necesitamos una paternidad, entendemos que necesitamos cada día en nuestra vida, necesitamos un confort, necesitamos un resguardo, necesitamos que sea la palabra de Dios que nos infunda aliento, que sea Dios sobre todas las cosas en nuestra vida. Cuando hay un fundamento en nuestra vida, cada cosa que hagamos tendrá en nuestra vida tendrá una respuesta, ¿no? Lo vemos en la vida de Cornelio. Él se determinó a inquirir, a ir a profundidad. Sabía que había algo más de parte de Dios. Sabía que su vida alcanzaría el propósito. Sabía que había una promesa. Sabía que algo se le iba a revelar. Entonces él inquirió, él buscó en profundidad hasta que tuvo aquella visión. Estuvo en ayuno, sí, estuvo en ayuno 4 días que hacía que sea en ayuno. Y la promesa, la palabra no tardó. Vemos que cuando el ángel vino le dijo: Cornelio, tus oraciones han sido recibidas, han sido aceptadas, certificadas, han sido recibidas en el cielo. Entonces, cuando nosotros nos determinamos a inquirir, a estar en esa gracia, a ser parte de aquello que Dios ya nos ha dado, nosotros estamos entendiendo que aquel velo se romperá, que aquello que nos tiene prisioneros será una tribulación momentánea, pero no será comparado a la gloria venidera. Será algo que Dios va a permitir que nosotros nos podamos cada día ser parte de esas bendiciones del reino, poder tomarlas como hijos amados. Saludamos a Eliana Llanos, que nos está viendo desde Perú. También saludamos a nuestra pastora Evelina, que también nos está sintonizando a través del Facebook Live. También a Iván Arostegui, también, que nos está sintonizando desde Perú. Agradecemos a la amada audiencia que está sumándose a este Facebook Live. Estamos en el último bloque del programa. Enseguida, previamente, vamos a estar orando, pero creemos que lo que hemos estado compartiendo también es una palabra que ha sido también primeramente ministrada a mi vida, ¿no? La palabra de Cornelio fue una palabra
muy linda en el sentido que nosotros también podamos tomar posesión. Posesión, inquirir. Inquirir es ir a profundidad sabiendo que hay algo más de parte de Dios, no simplemente conformarnos de una manera improvisada o como algo más que sucede en nuestra vida, el tomar las escrituras a la ligera, sino tomar parte, tomar herencia. Esto lo entendió Ruth en 1:17, cuando él dijo, tu pueblo será mi pueblo, cuando le decía aún a su suegra, tu pueblo será mi pueblo. Aún fue tan profundo, ¿no?, que dijo, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada, así me haga Jehová. Aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más, porque ahí vemos una dimensión en donde Dios permite que también cuando nosotros nos apropiamos de algo que es nuestro como una herencia de parte del cielo, esa identidad como hijo y como hija de Dios, sabemos que las promesas de Dios se van a manifestar porque estamos determinados en lo que es la gracia, en recibir. Una moabita pudo inquirir, pudo ir a profundidad, entender que estaba en un proceso de luto, pero a ella no le importó el luto porque dijo, me voy a ir, donde tú te fueres, yo estaré ahí, porque voy a recibir lo que Dios va a darme. Ella creyó, se apropió de un Dios, entendió que había algo más, había un plus, y esto también lo entendió Cornelio, entendió que él tenía que acumular virtud a su vida, debía seguir acumulando porque hay algo que se iba a manifestar. Y esto es una plataforma en que Dios coloca nuestra vida para que nosotros podamos provocar el ambiente correcto y que sea el poder de Dios, la gracia de Dios, la verdad de Dios que se identifique y que se haga evidente en nuestra vida a través de sus promesas. Cuando entramos en una plataforma en donde la paternidad de Dios empieza a involucrar nuestra vida en santidad, en donde nosotros entendemos que hay un Padre nuestro que está en los cielos, hay un Padre que va a dirigir nuestra vida, entendimos que ese Padre, que así como las cosas, así como están en el cielo, serán en la tierra, cuando nosotros nos apropiamos de una identidad, de una cobertura, entendemos que es la soberanía de Dios, el poder de Dios que va a establecerse en la plataforma donde nos encontramos y van a producir las cosas que no son como si fuesen, porque hay una palabra que respalda nuestra vida. Y este es el tiempo, ¿no? Es un tiempo en donde nosotros tomamos compromiso, tomamos la identidad de un hijo y de una hija y entendemos que el inquirir es poder también sincronizarnos con el Padre. Así como menciona Marcos 10:30, el Padre y yo uno somos. Somos uno porque hay una unidad en el espíritu, en donde ya no estoy actuando yo misma, sino es el Padre en mí, así como menciona el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hay una identidad, algo que promueve nuestra vida a un estadio de gloria, a un estadio en donde las cosas se hacen realidad, porque nosotros comprendemos que las cosas sucederán, el velo se romperá, aún las cosas que no estamos viendo, aún la tribulación momentánea, será momentánea, porque nada será comparado a la gloria venidera, a ese estadio donde la gracia y la verdad se hace evidente porque podemos creerle, porque podemos manifestarlo a través de una fe, a través del ejercicio, porque entendemos que la fe viene por el oír y el oír la palabra, pero aquello que va a ser vinculante en nuestra vida es cuando nosotros accionamos a la verdad de Dios. 428-2075 son las líneas telefónicas para que usted pueda estar enviando sus pedidos de oración, también enviando también tal vez un pedido a través de un tema musical. Vamos a entrar también al último bloque en donde ya vamos a estar orando, así que nos vamos a una breve pausa musical y ya regresamos en el programa con mi amigo Jesús. Y seguimos en el último bloque del programa con mi amigo Jesús, y este es el bloque en donde nosotros también mandamos saluditos a toda la congregación de Vida Nueva de Guaymallén, también a las casas de vida
del barrio Santa Ana, a toda la familia de Moyano, también a Nora, también a Albertina, también saludamos a Vivi Donoso, también a Olga Tovares, saludamos también a la iglesia Hija que se encuentra en Corralitos con los pastores Miguel y Betty. También saludamos a la Casa de Vida del barrio, a la Casa de Vida que se encuentra se encuentra también vemos que encontramos también a lo que es Lima, Perú. También encontramos a los maestros Bernard y Eliana, que también nos están sintonizando, así que mandamos un fuerte saludo. Saludamos también a los evangelistas que están en la Casa de Vida de Cinco Saltos, Irene Lozano, Hugo Prisle, saludamos también y agradecemos la sintonía porque nos están sintonizando en este momento. No podemos ver todos los saluditos, pero agradecemos a Dios por este medio, ¿no? Porque la verdad que permite que podamos llegar a más hogares y permite también que nosotros podamos ser cada día ministrados por esa palabra de Dios. Agradecemos también al pastor Garro que nos está haciendo el aguante también a través de los controles, de mandarnos el tema musical y todo el área de sonido. Agradecemos también a nuestros pastores Ranford y Evelina de Cardoso, también a Josué, a Benji, a Lucas que nos están viendo, sintonizando. Mandamos un fuerte saludo en especial también. Y también invitamos de esta manera también a nuestras reuniones que son la reunión central lo tenemos los domingos a las 10:30 de la mañana, pero esta oportunidad, por ser un tema de elecciones, lo vamos a tener en la tarde, ¿sí? A partir también de las 8:30, ¿no? Agradecemos a Dios por este tiempo, un tiempo en donde cada día Él nos hace recordar que podamos profundizar su palabra, permite decirnos que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él es nuestra esperanza de gloria, permite que podamos conectarnos y darle lugar a través de ese amor vinculante en nosotros, porque se pueda producir también el efecto correcto, ¿no? De que nosotros también podamos activarnos al propósito. De esta manera saludamos y nos despedimos también del amado Dios. De la verdad es aquella que sostiene la palabra de Dios, que defiende la palabra de Dios para que esa palabra permanezca y trascienda a través del tiempo, para que esa palabra pueda llegar a cada corazón, a cada... y que murmuraba sobre aquella bendición de Dios, sobre aquella promesa de Dios que había establecido de dar por heredad una tierra prometida. Vemos que ese pueblo dudó. Porque Él es mi amigo, me ha dado la paz y el fruto del pan que comen los míos. Él no me puede fallar, porque Él es mi amigo, me da libertad, me da la verdad, me da lo que